de acuerdo. Bueno, después de considerar distintas opciones sobre lo que podía hablar en esta segunda reunión con ustedes, le contaba a Juan unos minutos antes de ingresar que me desperté hoy en la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, con una idea clara de qué es lo que tenía que hacer en la tarde de hoy. Así que después me dormité, digamos, imaginando cómo iba a ser la cosa y qué podía ser de interés para ustedes. Sé que algunos son o han sido alumnos míos y por lo tanto, por ahí algunas de las cosas que voy a decir son repetidas, pero como fueron dichas hace muchos años, probablemente nadie se acuerde. Espero que yo sí me acuerde, ¿no? Que sería lo más importante. Mi idea es compartir con ustedes una aproximación al diagnóstico institucional, ¿no? Es decir, cómo hacer diagnósticos de organizaciones estatales. Esa es un poco la idea. Qué tipo de variables uno considera y cómo arma un modelo conceptual que permita vincular las variables entre sí, ¿no? De modo de poder ir a buscar en una situación real esas variables, analizar de qué manera se relacionan efectivamente, vincularlas con las distintas dimensiones analíticas del modelo, ¿no? Y por lo tanto encontrar una relación bastante estrecha entre lo que es teoría o modelo conceptual y aplicación práctica, ¿no? Esa es un poco la idea. Y les voy a comentar, por lo menos inicialmente, durante unos minutos, cómo nace todo esto, ¿no? Porque en realidad esta concepción nace durante mi formación académica, mi formación como estudiante de posgrado, ¿no? En los Estados Unidos, donde yo había elegido como uno de mis campos de concentración el campo de administración pública. En realidad, administración pública era lo que en las universidades norteamericanas se llama un major, el área principal de estudio, y tenía dos áreas, digamos, minors, que eran análisis comparado y estudios latinoamericanos. Entonces toda mi formación estuvo concentrada un poco en esas tres áreas, pero fundamentalmente en el campo de administración pública. Y eso de entrada, porque yo hice primero un máster en administración pública, el máster no conducía a un PhD, y por lo tanto tuve que solicitar admisión al programa de doctorado, porque no había continuidad entre el máster y el doctorado, y ahí es donde tuve que elegí de nuevo como área principal administración pública y las otras dos, estudios latinoamericanos y análisis comparado, como materias, digamos, de las áreas menores. Y tuve la suerte, podría decir, que al poco tiempo que comencé mis estudios, y a raíz de haber tomado un curso con un par de profesores que estaban justamente haciendo un análisis, un libro estaban escribiendo en realidad sobre organizaciones comparadas. Había una serie en aquel entonces de la editorial McGraw-Hill, ¿no? Que estaba dedicada a publicar libros de ciencia política, pero de ciencia política comparada. Y esa fue la época en que nació en Estados Unidos el análisis comparado, ¿no? Existió una corriente muy importante que tuvo justamente yo diría, periodo más floreciente en la década del 60 y la década del 70, y después se fue extinguiendo, que fue el grupo de análisis comparado, o CAG, Comparative Administration Group, ¿no? Un grupo que llegó a tener 500, 600 investigadores en los Estados Unidos.
y que tenían, digamos, como objetivo fundamental salir a recorrer el mundo, a ver cómo funciona la administración pública en otras partes. Y entonces terminaron haciendo montones de libros, sobre todo, digamos, algunos que fueron, digamos, muy difundidos, por ejemplo, la teoría de la sociedad prismática, ¿no? The Theory of Prismatic Society, que en realidad tenía una concepción, yo diría, muy americana, y eso yo siempre he notado, digamos, el carácter parroquial que tiene la ciencia política norteamericana, que fue, digamos, planteada por los propios norteamericanos, ¿no? Que ellos reconocen que han tenido una visión muy centrada en su propia realidad política administrativa. Y entonces, dentro de esa serie, me voy por las ramas por momentos, como se dan cuenta, dentro de esa serie se les había encomendado a estos dos profesores, que eran Warren Ilchman y Todd Laporte, ¿no? Un libro sobre organizaciones comparadas. Yo les quiero mostrar un poco el esquema, porque esto se lo suelo mostrar a mis estudiantes en la carrera de Administración Pública. Voy a tratar de poner el PowerPoint. Leonardo, ¿primero compartir pantalla o primero el PowerPoint? Tenés que... Leonardo se fue, me parece. Bueno, voy a probar. Perdona, no estará, porque Alejandro me dijo que iba a entrar. No lo tenés, ¿no? No lo tengo, Alejandro. Listo, listo. Yo creo que es primero compartir pantalla. Primero compartir pantalla. Y tener abierto, ¿no?, el archivo a mano. Sí, claro, correcto. Bueno, yo tengo que poner acá, compartir pantalla, y luego... A ver, Gustavo, si vos tenés experiencia en esto. Sí, Oscar, compartir pantalla y elegís el PowerPoint, ahí está. Está perfecto, ¿no? Lo estamos viendo. Activás el modo presentación si querés. Ok, entonces yo lo hago de la siguiente manera. Bueno, ¿qué es lo que hicieron estos dos profesores? Nos contrataron, yo trabajé durante 2 veranos en este proyecto, ¿no? Lo que hicieron fue poner en reserva dentro de la biblioteca de la Universidad de California. Como les comenté la vez pasada, ahí se puede conseguir cualquier cosa. Entonces ellos pusieron en reserva alrededor de 1000 libros y artículos, de revistas y de libros, previa a una selección, en realidad no muy rigurosa, donde cuando observaron un título que podía tener algo que ver con organizaciones públicas, ¿no? Decidían incorporarlo a la bibliografía. Y después un reparto medio al azar entre los distintos investigadores, es decir, ayudantes de investigación que estamos participando en el proyecto. Comento que Marcelo Cavarossi estuvo, uno de los 2 veranos trabajó también en ese proyecto. Y entonces lo que hicimos fue, nos dieron algunas consignas sobre qué teníamos que hacer. Teníamos que leer y poder tratar de identificar dentro de nuestras lecturas proposiciones que en la jerga se llaman proposiciones consecuenciales, ¿no? Del tipo si A, luego B. Es decir, en presencia de una variable independiente A, se produce un resultado B. Acá voy viendo, Leonardo está queriendo... Sí, me aparece el cartel, así que no hay problema. Entonces, se hicieron una serie de preguntas orientadoras de la investigación. La idea era barrer la mayor cantidad de
material bibliográfico que se refiriera a organizaciones públicas a través de la historia y a través de la geografía, es decir, no importando tanto de qué país se trataba o de qué momento o periodo histórico se tratara, basta que tuviera alguna referencia a problemas de organización y que, por supuesto, esas organizaciones fueran públicas, y plantearon algunas preguntas que podían ser vinculadas, ¿no?, a través de las variables que esas preguntas contenían, ¿no? Y las preguntas eran, y voy poniendo las variables, ¿no? Si es que esto funciona. Sí. Variable independiente, variable dependiente, ¿no? Y entonces, la primera variable es poder. Y la pregunta es, ¿qué es lo que explica el poder, el poder relativo que existe, o sea, las diferencias de poder que existen dentro de y entre burocracias públicas? Por supuesto, el objeto de estudio eran burocracias públicas, cualquiera fuera el nivel y el tipo de burocracia. Acá está Alejandro ingresando. Bueno, acá llegó el jefe, así que a portarse bien. Hola Alejandro. Espero que haya ingresado. Esta era la primera variable y la primera pregunta, ¿no? La segunda variable y por lo tanto segunda pregunta, ¿no?, si es que esto funciona, es lo que ellos llamaban productividad. Llamaban productividad, en realidad, podríamos decir, la suma de eficiencia y efectividad o eficacia, ¿no? Eficiencia y eficacia lo llamaban productividad. Y entonces se preguntaban por qué algunas burocracias públicas son más o menos productivas, y cuáles son las diferencias de productividad dentro de y entre burocracias públicas. O sea, el formato de la pregunta era invariable. En todas, el formato era el mismo, lo que variaba era la variable a considerar dentro de la pregunta. Espero que eso esté claro. La tercera era forma organizativa. Y entonces, formulada la pregunta es, ¿qué es lo que explica diferencias de forma o formato organizativo dentro de y entre burocracias públicas? La cuarta era comportamiento organizacional. Y por lo tanto, de nuevo, la pregunta que lo que explica diferencias de comportamiento organizacional dentro de y entre burocracias públicas. Y la última era una pregunta relativa a la capacidad de adaptación relativa que podían tener diferentes organizaciones públicas, tanto en su interior como entre burocracias públicas. Por lo tanto, digamos, cerrando todas las casillas que podían estar vinculando entre sí a las variables que están, digamos, aquí indicadas en el cuadro, en esta matriz, la idea era poder vincular, por ejemplo, poder con productividad, o poder con forma organizativa, o productividad con comportamiento, o comportamiento con capacidad de adaptación. No sé si está claro. Si las dos personas que veo, que son Gustavo y Juan, asienten con la cabeza, voy a considerar que se entiende. Bien. Entonces, se trataba de leer cosas muy variadas, y para darles a ustedes una idea, yo no sé si lo mencioné la reunión pasada que tuvimos, pero analizamos toda clase de materiales, ¿no? La restauración Meiji en Japón a partir de 1868, ¿no? Y el ascenso de los nuevos samuráis como administradores públicos, digamos, las sociedades hidráulicas en el Asia Menor, vaya a saber en qué siglo, ya ni me acuerdo, los mandarines chinos, una comparación entre las armadas de Estados Unidos y Gran Bretaña, una tribu africana,
lo que venga, ¿no? Pero la idea era ver si en la lectura, y teniendo esas variables bien metidas en la cabeza, uno podía llegar a establecer relaciones significativas, digamos, de variables independientes y dependientes, pero dentro de este conjunto, a través de la lectura de esos trabajos. Y les puedo decir que casi inevitablemente siempre alguna aparecía, ¿no? O más de una. Es probable que haya algunos casilleros vacíos donde uno no va a encontrar nada en la realidad. Pero de hecho, por ejemplo, llegamos a establecer que la relación más significativa que existía a lo largo de esas lecturas, que como digo, eran como de 1000 trabajos diferentes, yo solo leí, calculo, unos 25 libros y unos 100 o más de 100 artículos en esos 2 veranos, era, digamos, la relación entre poder y productividad, ¿no? A mayor el poder de la burocracia, menor su productividad. Ahora, dicho eso, claro, uno puede empezar a dar ejemplos o puede empezar a buscar explicaciones, ¿no? Pero yo creo que era un poco la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? Han habido muchos intentos desde la administración científica, ¿no? De fines del siglo XIX, y a través de Fayol, a través de Taylor, etcétera, ¿no? La búsqueda de principios, y de hecho se habla de principios de organización o principios de administración, que puedan tener una validez universal, como, qué sé yo, la unidad de mando, por ejemplo, o el rango de control, o lo que fuere, ¿no? Entonces, pero me parece no, en realidad lo sé, porque yo interactué mucho con ellos, y todavía me sigo escribiendo con ellos son mayores que yo, y sin embargo siguen activos por lo menos intelectualmente, ¿no? Y bueno, ellos tenían, yo creo, un poco la expectativa de que iban a encontrar ciertas leyes generales, ciertos principios generales que podían ser extensibles prácticamente a cualquier, digamos, análisis de una organización burocrática, ¿no? Ese libro, que se iba a llamar Comparative Organization, nunca fue escrito, nunca fue publicado, en realidad, porque cuando ellos se vieron, digamos, inundados por centenares y centenares de fichas escritas a máquina, ¿no? Como era en la época, las hacíamos en unas fichas con agujeritos arriba que nos permitían además pasarle un hilo y digamos, clasificarlo por tema, una cosa complejísima. Bueno, imagínense, en la época computadora, ¿no? Pre-internet, ¿no? No sabían qué hacer, yo creo, finalmente, con todo ese material, porque esa no es la forma de tratar de entender cómo y por qué funcionan las burocracias de la forma en que funcionan. Sin embargo, yo rescato de este proyecto, porque siempre uno rescata por lo menos las lecturas, porque, digamos, el haber leído todo ese material fue tremendamente útil, porque además no solamente lo leí, sino que fiché todo ese material y llené, todavía lo guardo, ¿no? Casi como una reliquia histórica, todas esas fichas en 2 largos ficheros, ¿no? A mí me sirvió para darme cuenta de que efectivamente estas son las variables, y estas variables realmente importan cuando uno quiere entender cómo funciona una organización. Tan es así que después que yo volví de los Estados Unidos y empecé a trabajar en investigación, y produje, por ejemplo, mi trabajo de notas críticas para una teoría de la burocracia estatal, ¿no? Ya no sé si lo escribí antes o después. No, lo escribí después,
en realidad lo escribí después. Pero lo que hice fue armar un esquema conceptual, que es lo que yo voy a mostrar ahora, ¿no? Un esquema conceptual para ver de qué forma podemos entender una organización estatal, una organización pública, utilizando algunas de estas variables que inevitablemente cuando uno quiere analizar organizaciones públicas tiene que tomar en consideración. Y esto que voy a mostrar como marco conceptual, de una manera tal vez un poco más burda, por lo menos no presentada con esta figura que voy a ir armando ahora, está en mi diagnóstico de la administración pública uruguaya, que es un trabajo que yo produje para Naciones Unidas en el año 1972. Hago también una pequeña historia. En el año 71, cuando yo todavía tenía la esperanza de hacer mi tesis doctoral sobre el proceso de reforma agraria en Chile, creo que comenté que 46 años después escribí La trama oculta del poder, que es el libro que resultó de aquella investigación iniciada en el verano del 69. Bueno, pronto en el 70 hubo una crisis del Instituto de Itela, yo perdí mi financiamiento que tenía con la Universidad de California porque la Fundación Ford que me financiaba entró en crisis y cortó los contratos de 2 años a 1 año. Y entonces tuve que salir a buscar trabajo, ¿no? El Instituto de Itela no nos pagaba, yo era investigador visitante del Itela, en el Centro de Investigación en Administración Pública, en el CIAP, que es digamos, el nombre que hoy tiene el centro que también creé dentro de Económica, ¿no? Y entonces me ofrecieron trabajar con Naciones Unidas en Montevideo, y los términos de referencia de ese contrato fue: queremos un diagnóstico de la administración pública uruguaya. Hasta ese momento, el único diagnóstico en el que yo había trabajado había sido el del INTA, que yo les comenté en la reunión pasada, ¿no? Donde trabajamos en la determinación de los objetivos y en la asignación de recursos en el INTA, ¿no? Y de ese proyecto, digamos, yo podría rescatar, para vincularlo con este esquema, lo de determinación de objetivos, por un lado, y en lo que se refiere a asignación de recursos, lo que podríamos llamar la función de producción, ¿no? La función de producción estatal, sobre lo que me voy a meter en un momento más. Pero en este modelo conceptual, que fue efectivamente aplicado al diagnóstico de la administración pública, donde yo tuve que, digamos, imaginar qué es lo que me están pidiendo. En realidad, como decía, los términos de referencia fue: queremos un diagnóstico que le permita a los restantes integrantes del equipo de consultores, entre los que estaba Roberto Martínez Nogueira, estaba Horacio Boneo y estaba José Serling, ¿no? A quien ustedes han conocido, algunos de ustedes han conocido. Queremos, digamos, que tengan un panorama general de cómo funciona la administración pública uruguaya. Y un trabajo para el que me habían contratado durante 3 meses terminó durando 9, ¿no? Porque obviamente yo me embarqué en una cosa que cuando el director del proyecto, que también algunos tal vez pudieron haber conocido, Ignacio Pérez Salgado, que fue representante residente del PNUD en Argentina, años después, él se interesó en el enfoque que yo le estaba dando y bueno, terminé trabajando 9 meses. Y a los 9 meses salió este hijito, ¿no? Que fue este modelo conceptual, pero un diagnóstico además, ¿no? Que yo utilicé después para presentar mi tesis doctoral, ¿no? O sea, le agregué referencias bibliográficas, ¿no? Que uno puede encontrar fácilmente, y francamente armé una tesis a partir de un informe técnico, ¿no? Cosa que
me parece interesante para que ustedes vean cómo es posible muchas veces vincular una cosa con la otra. Digo, no están divorciados el trabajo conceptual del trabajo de investigación aplicada, ¿no? Vamos a suponer que en este esquema yo imagino a una organización pública como un triángulo, ¿no? Y esa organización puede ser una organización aislada o puede ser una burocracia completa, ¿no? Todo depende del nivel de análisis que uno quiera utilizar en cada caso, pero creo que el esquema, no creo, en realidad estoy seguro, porque lo he aplicado tanto en organizaciones aisladas como en burocracias completas, no solamente en Uruguay, sino que también hice un diagnóstico de la administración pública en la República Dominicana, por ejemplo, en los años 70 también. Considerando ese triángulo y lo que queda afuera como contexto, digamos, uno podría sostener que cualquier organización pública, imaginemos que es una nueva y no una existente, se crea a partir de, por un lado, un conjunto de demandas, o si ustedes quieren, de necesidades, que pueden ser percibidas por actores externos a esa organización estatal, o pueden ser percibidas por la propia organización estatal, ¿no? No sé, pienso, el propio INAP. El INAP nace en 1973, a raíz de un decreto que firmó el último presidente militar antes de la entrega del gobierno a Cámpora, ¿no? En 1973. Está entrando Nadia otra vez, intentando entrar Nadia, la voy a admitir. Y en realidad no había una demanda externa. Había antecedentes, había existido un organismo previo al INAP, que era la ESAP, o algo así, creo que se llama Escuela Superior de Administración Pública, igual que la colombiana, ¿no? Pero se consideró necesario que haya un organismo rector en materia de capacitación y en materia de investigación e incluso de asistencia técnica, y por eso se decidió crear el INAP. Es decir, hubo una demanda o la necesidad sentida de que había que crear una organización. Sé que ustedes, algunos de ustedes están trabajando en políticas públicas, y entonces, bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con el área de política a la cual esa organización se va a ver involucrada, ¿no es cierto? Es decir, esa demanda puede tener que ver con cualquier área sectorial del Estado, ¿no? Puede tener que ver con educación, con salud, con función pública, etcétera, etcétera. Esas políticas pueden ser, como la llamó alguna vez Albert Hirschman, antagonizantes o no, es decir, tener, digamos, adversarios muy fuertes por ahí en el sector, en la sociedad, o grupos organizados, sectores corporativizados de la sociedad que pueden oponerse a la creación de un determinado organismo. De pronto, cuando se dijo que se va a recrear la Junta Nacional de Granos, hubo, digamos, mucha gente saltó por el aire diciendo, otra vez se va a crear la Junta Nacional de Granos, ¿no? Entonces son medidas antagonizantes, ¿no? En cambio, digamos, si se crea una organización que tiene un fin benéfico de promoción social o lo que sea, difícilmente, digamos, vaya a haber demasiada oposición en el contexto, digamos, operativo en el cual va a funcionar esa organización. Entonces, la variable que agrego allí, que es apoyos, ¿no? Implica, digamos, que hay sectores de la sociedad, o bien que van a estar apoyando esa demanda, o por lo menos no van a poner demasiada oposición o reparos a la creación de esa organización. Es decir, tiene que nacer con cierto grado de legitimidad, además de legalidad. Cualquier organización estatal. Y lo que llamo ahí restricciones, me refiero al hecho de que cualquier organización creada, ¿no?,
nace en un marco de restricciones normativas fundamentalmente, y de restricciones políticas de todo tipo. Es decir, automáticamente, y eso lo va a plantear seguramente la norma de creación, si es que hay una norma de creación, a veces puede no haber norma de creación, pero va a quedar sometida, ¿verdad?, a un marco normativo que le va a imponer una serie de restricciones, desde, bueno, las que le puede poner función pública respecto de su esquema organizativo, o respecto de su dotación de personal, o respecto de la necesidad de rendir cuentas, o lo que sea, ¿no? Digamos, todas esas son normas a las que están sujetos todos los organismos de la administración pública, y de hecho funcionan así para todas las organizaciones. ¿Cuál es la primera, digamos, variable que uno puede poner, digamos, dentro del triángulo, ¿no? La primera es normas, o un marco normativo, ¿no? Es decir, ese marco normativo puede no traducir exactamente la demanda existente en la sociedad. En todo caso, el marco normativo intenta reflejar, ¿no?, la demanda. Si hay una demanda por la creación de un organismo que se va a ocupar de, bueno, no sé, imaginemos la Junta Nacional de Granos, vamos a suponer que vamos a recrear la Junta Nacional de Granos, ¿no? Y entonces hay demandas, sectores de la sociedad que quieren que se cree una Junta Nacional de Granos. Bueno, ese marco normativo dirá, por un lado, si se va a dedicar a la elevación terminal portuaria, por ejemplo, si se va a dedicar a la certificación de granos, ¿no? Si se va a dedicar a intervenir en el mercado interno, digamos, para la fijación de precios, por ejemplo, ¿no?, o la regulación de precios. Es decir, ese marco normativo va a tener, como decimos habitualmente, una misión y funciones, objetivos y acciones, o como hoy en día se llame eso, ¿no?, que se ha llamado variablemente a través del tiempo. Ese marco normativo yo lo pongo en el ápice de la organización porque es lo que debiera orientar toda la actividad de esa organización. Además, ese marco normativo se va a descomponer, digamos, hacia abajo, se va a desagregar en normas de nivel cada vez menor, ¿no?, siguiendo un poco la interpretación que hace Kelsen en el derecho, ¿no? O sea, una ley se transformará en decreto reglamentario, ¿no? El decreto reglamentario dará lugar a resoluciones generales, a resoluciones específicas, y de ahí hacia abajo, ¿para qué? Para que normas cada vez más específicas permitan identificar con la mayor precisión posible quién es el destinatario de la actividad que esa organización va a desarrollar, ¿no? Porque ese es finalmente el objetivo de esa desagregación normativa, ¿no? Si yo digo, bueno, este va a ser un organismo que se va a dedicar a la reforma agraria y por lo tanto va a hacer expropiaciones, la norma me tiene que decir a quiénes va a alcanzar, si va a alcanzar a todos los propietarios de qué cantidad de hectáreas, o de todos los territorios, o de tales o cuales explotaciones, o de tales o cuales personas jurídicas, o lo que fuere, ¿no? Entonces, la especificidad de la norma es el mecanismo que permite identificar al usuario, al destinatario, al beneficiario final. A veces hay, por supuesto, cierto grado de imprecisión en la norma, a veces tiene que ser objeto de aclaración, o sea, de nuevas, o incluso de intervención de la justicia para determinar quién efectivamente es el destinatario de la norma. Esa normativa se aplica necesariamente a los recursos que, a través de los apoyos, porque tal vez no solamente la legitimidad es el único apoyo
que va a recibir la organización, el apoyo tal vez más decisivo es que alguien esté dispuesto a darle una partida presupuestaria para que funcione, porque sin eso no va a funcionar. Entonces el alimento, el combustible fundamental de cualquier organización va a ser los recursos que se le asigne presupuestariamente. Esos recursos que yo pongo ahí, humanos, materiales, tecnológicos, en realidad son recursos físicos y financieros, como lo dice el presupuesto, ¿no? Son recursos humanos, y los tres rubros fundamentales, que de hecho son los que contiene el presupuesto, son los gastos en personal, los gastos en infraestructura o bienes de capital o bienes durables, y los bienes y servicios no personales para funcionamiento y mantenimiento. Esos son los tres grandes rubros, más allá de que el presupuesto tenga, por otro lado, transferencia, pago de servicios de la deuda, etc. Pero los rubros de gasto fundamentales del presupuesto son esos tres. Pero además, esos tres componen una función de producción, ¿no? Yo tomo el término función de producción de la economía clásica, ¿no? Cuando se habla de tierra, trabajo y capital. Y hay un cierto parentesco de estos tres tipos de recursos. Porque tierra, en este esquema, sería simplemente los bienes de capital, ¿no? Los edificios. Trabajo, en realidad, es el gasto en personal. Y capital sería el capital de trabajo, concretamente todo lo que se destina al funcionamiento y a la conservación, ¿verdad? Que no sea gasto de activo fijo y no sea salario. Por eso hablamos de bienes y servicios no personales. Y eso tiene una relación lógica, una relación técnica que tiene que ser consecuente con la naturaleza de la actividad que va a desarrollar esa organización, ¿no? Si yo tengo una empresa petrolera, probablemente el porcentaje que me represente el gasto en personal va a ser ínfimo respecto de lo que es la exploración, o lo que es el transporte, o lo que es, digamos, el gasto en una empresa petrolera que, por supuesto, está mucho más inclinado el presupuesto hacia lo que no sea gasto en personal. Gasto en personal es la proporción menor. En cambio, si tengo una organización que básicamente está destinada a producir servicios sociales, probablemente el gasto en personal sea muchísimo mayor. Pero el asunto es que tiene que haber una relación... ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Estaba lento el jefe, por la auditoría, te digo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? No te veo porque lamentablemente estoy poniendo un gráfico y alcanzo a ver únicamente a Gustavo, a Juan y a mí, nadie más. Pero bueno, estás escuchando. No, tenía que ir a Ana primero, ¿no? ¿Cómo? Me parece que Alejandro tiene abierto el micrófono. Le tenemos que avisar. Alejandro, tenés abierto el micrófono. No, ya la corrijo. Bien. Esta Falabella también. No, pará, puede, pero puede retroceder ella. Para aguantar que le digo que retroceda. Sí, ya. Gracias por avisar, ya. Viste, el que jefe hace lo que quiere. Bueno, entonces, esto me parece absolutamente fundamental porque, como comenté justamente la semana pasada, en la primera reunión que tuvimos, era uno de los problemas que detectamos en el diagnóstico del INTA. En el diagnóstico del INTA encontramos que como había un rubro que era el gasto en infraestructura, que según una política presupuestaria tenía que ser igual al 20% del presupuesto total, en la medida que crecía el gasto en personal y por lo tanto el gasto en salarios, decrecía automáticamente el gasto en bienes y servicios no personales. Las consecuencias de eso se empiezan a ver físicamente, se empiezan a ver en el deterioro, se empieza a ver en la falta de viático, en la falta de combustible, en la falta de insumos, en la liquidación de los stocks de insumos, etcétera, etcétera. Entonces,
Este es un tema crucial que uno tiene que, por supuesto, tener en consideración. La otra variable que acá empieza a aparecer, digamos que estaba en el esquema que habíamos visto antes, son las estructuras, o sea, la forma organizativa, ¿no? Tomemos del esquema anterior. Forma organizativa. O sea, el esquema de diferenciación estructural y especialización funcional que va a tener la organización. Las organizaciones en general tienden a diferenciarse estructuralmente y a especializarse funcionalmente. Entonces, eso va a dar lugar a una serie de relaciones entre personas que van a conformar esa estructura. No tanto personas, sino más bien puestos de trabajo, ¿no? Porque los puestos de trabajo, en realidad, preceden a las personas. Cuando yo diseño una organización, en realidad, tengo que pensar primero en los puestos de trabajo, después pienso en las personas. Pero los puestos de trabajo me implican desagregar aquello que esa organización va a producir, que todavía no lo puse en el esquema, pero que está implícito en las normas. Perdón, cuando hablo de las normas no solamente hablo de la ley y los decretos y las resoluciones, hablo también de los planes, de los proyectos, ¿no? De todo aquello que, incluso de los planes operativos anuales, todo aquello que implica un deber ser, ¿no? Aclaro. Entonces, yo tengo que diseñar primero una estructura de puestos de trabajo. Tengo que decidir cuántos de cada me hace falta para llevar adelante la tarea de que se trate en cada caso, ¿no? Si se trata de la educación y se trata de la educación secundaria, tengo que saber que, bueno, si creo una escuela, tengo que saber de qué tamaño es la escuela y por lo tanto, cuántos profesores necesito. Si la escuela es demasiado grande, necesito dos directores o dos subdirectores, por ejemplo, un director y dos subdirectores, y tantos celadores, se decía en mi época, sé que no se dice más, ¿no? Y si es mucho más grande, necesita un bibliotecario y un responsable de laboratorio, etcétera, etcétera, y un taller de computación, y todo lo que, bueno, son los puestos de trabajo que yo necesito, y después me ocupo de llenarlos con personas. Y además, ¿qué relación técnica tiene que haber entre las personas? Para lo cual tengo que distinguir entre lo que son puestos para desarrollo de tareas sustantivas, o sea, aquellas que se corresponden con el objeto fundamental de la organización, educar, hacer reforma agraria, hacer elevación terminal portuaria o lo que sea, y todas las actividades de apoyo a las que me voy a referir en un momento. Entonces, las estructuras, obviamente, también determinan cómo se asignan los recursos, porque finalmente la organización y la estructura organizativa va a estar recibiendo determinada cantidad de personal, determinada cantidad de recursos para funcionamiento, etcétera, etcétera. Por otro lado, está la variable de comportamiento, ¿no? O sea, llené los puestos de trabajo de la estructura y resulta que ahora la gente, ¿no? Se encuentra con presupuesto y se encuentra con actividades, pero se encuentra además con este tipo de relación. Digamos, con una normativa que le indica a la estructura qué es lo que tiene que hacer y por lo tanto la estructura va desagregando y va, digamos así, asignando a distintas unidades y puestos de trabajo lo que hay que hacer. Las estructuras le indican al personal a través de asignaciones de trabajo qué es lo que tiene que hacer. La gente se comporta, ¿verdad? Y se comporta, debiera comportarse respetando lo que hay que hacer, o sea, la normativa, los planes de trabajo, los planes operativos, etc. Ahí ustedes tienen, digamos, el funcionamiento, por lo menos
esperable en los papeles de una organización. Lo que suele ocurrir es que las estructuras también tienen una flecha hacia arriba, los comportamientos tienen una flecha hacia las estructuras, y los comportamientos tienen una flecha hacia las normas. Es decir, hay desvíos permanentemente. Entonces hay, por ejemplo, desplazamiento de objetivos, o sea, unidades o personas que se dedican a otra cosa y no a lo que supuestamente tenían que hacer. Hay superposición de unidades que hacen lo que otras no hacen, o la hacen al mismo tiempo, o la duplican o la triplican, ¿no? Es decir, la organización no necesariamente se ajusta a un esquema absolutamente racional y previsible. Por lo tanto, digamos, lo que resulta dentro de un simple esquema que a los efectos puramente didácticos, ¿no? Un esquema de insumo-producto, donde yo meto estos insumos, entre ellos los apoyos, que son apoyos de recursos, produzco toda esta, lo que en la jerga se llamaba throughputs, ¿no? O proceso de conversión de insumos en productos, y sale de ahí, ¿qué salen? Salen servicios, salen regulaciones, salen productos, ¿no? Que en la medida que realimentan adecuadamente las demandas, o sea, efectivamente responden a las demandas, renuevan los apoyos, superan las restricciones y que todo sigue funcionando como lo estaría marcando este esquema. Claro que en el medio hemos señalado que hay formas varias de lo que podríamos llamar genéricamente buropatologías, ¿no? Patologías burocráticas, vistas, por supuesto, desde la perspectiva, desde una perspectiva que reivindica el modelo conceptual puro, ¿no? Lo que pasa es que yo puedo tener excesos de personal, por ejemplo, respecto a los recursos, y bueno, no me quedaron recursos, pero resulta que el Estado tuvo que actuar como empleador porque no quedaba otra, ¿no? Porque sea por razones políticas, por ejemplo, porque de esta forma yo consigo que me voten, sea por razones de presiones externas a las que respondo, o lo que fuere. Por supuesto que son las que en un diagnóstico tenemos que investigar. Bueno, esto digamos como modelo de diagnóstico. Entonces, si uno desciende a la realidad y dice, bueno, a ver, ¿cómo es el esquema normativo? ¿No? ¿Cuáles son las estructuras? ¿En qué medida todas las estructuras tienen bien definido de qué se ocupan efectivamente? Veamos qué tipo de patrones de comportamiento existen en esta organización, qué tipo de orientaciones hay, qué orientaciones hay hacia la autoridad, qué orientación hay hacia el tiempo, qué pasa con la posibilidad de comportamientos corruptos, qué pasa con, no sé, qué pasa con el doble empleo, qué pasa con numerosísimas formas de comportamiento qué pasa con el ejercicio de la autoridad, qué pasa con los conflictos internos, ¿no? Dentro del personal, ¿no? Qué pasa con el hecho de que se margine a determinados funcionarios porque eran del gobierno anterior o de dos gobiernos anteriores, que es una cosa que he visto incluso en el diagnóstico de la Administración Pública Uruguaya, ¿no? ¿Qué pasa con organismos que han sido vaciados del esquema normativo, que a pesar de que tenían previsto llevar adelante una serie de actividades, simplemente por acción de las corporaciones económicas externas, ¿verdad? A las que este organismo tenía que fiscalizar, dejaron de funcionar en ese aspecto, ¿no? Organismos capturados políticamente, por ejemplo. Bueno, eso es lo que uno tiene que ir a investigar. Este esquema
les sirve simplemente para mostrar las relaciones técnicas que sería deseable que existieran, y después uno tiene que ir a buscar los vacíos, los déficits, las manifestaciones, digamos, patológicas que puede haber en el funcionamiento. No sé si quieren hacer una pausa, porque yo, digamos, quería hacer un segundo, mostrar una segunda cosa. Ahora, si tienen alguna pregunta, Oscar, simplemente, si accionan, sí, dale. a mí realmente me parece interesantísimo lo que vos estás contando. Tengo un montón de preguntas y temas. Yo por mí seguiría, si quieren el chat, Bueno. no sé si vos querés hacer una pausa, hacemos una pausa, como vos quieras. No, está bien. A mí me parece lo mejor es que vos hagas la exposición y después te hagamos las preguntas, pero vos manejalo. Ok, listo. Ahora quiero meterme más adentro de una organización, porque por supuesto esto no es suficiente, ¿no? Quiero ver los distintos niveles de gestión, ¿no? Y voy a poner, digamos, como foco en cualquier organización el nivel tecnológico. Si hay una consideración que es fundamental en el análisis de cualquier organización estatal o privada, acá da lo mismo, ¿no? Es en qué medida esa organización maneja la tecnología básica o las tecnologías básicas que le permiten producir aquello que debe producir. Ustedes pueden traducirlo esto a cualquier área del sector público. Esto se aplica inevitablemente a cualquier organización. Es decir, si se trata de una escuela secundaria, hay ciertos estándares que hay que manejar desde el punto de vista de la calidad y contenido de la enseñanza, y por supuesto quienes enseñan tienen que haber aprendido y dominado y transmitido esas técnicas. Si lo vemos desde el punto de vista de la elevación terminal portuaria, para tomar algunos de los ejemplos, bueno, si no se eleva el cereal, el grano, digamos, en el puerto, la organización desaparece, ¿no? Si el área de investigación del INAP no produce investigación, no produce publicaciones, el señor Roberti tiene que renunciar y tal vez el señor que está, digamos, un escalón más arriba, ¿no? Que me está escuchando. Entonces, quiero decir, ninguna organización, a menos que pueda desplazar sus objetivos, cosa que yo lo he visto en alguna experiencia. En Uruguay, en mi diagnóstico, encontré con organismos que no hacían, por ejemplo, extensión agropecuaria, pero en cambio había sociólogos rurales que hacían estudios de sociología rural en Montevideo, y bueno, y decían que hacían eso, ¿no? Que no era lo que tenían que hacer, pero bueno, sobrevivían haciendo algo diferente a lo que estaba previsto en su marco normativo. Pero en todo caso, ninguna fábrica de caramelos o una fábrica de acero o lo que sea subsistiría en el sector privado si no maneja ese nivel tecnológico. Vamos a llamarlo la fábrica, justamente, ¿no? La fábrica de lo que sea un bien, un servicio, una regulación. Y es fundamental, este es un aspecto, yo en esto me baso, Thompson no lo presenta así, pero James Thompson para mí es uno de los mejores libros de teoría de la organización que se hayan escrito, ¿no? James Thompson considera a este nivel tecnológico como justamente crítico, y él plantea que es necesario rodearlo. Él habla de un bumper, de un paragolpe, ¿no? Rodearlo de una especie de frontera impermeable de que impida que la fuerza del contexto la afecten, ¿no? Es decir, es fundamental que la fábrica no se vea sometida a la incertidumbre contextual. Es decir, tiene que recibir, como dirían los japoneses, just in time, ¿no? A tiempo, todos los insumos.
Yo a veces voy a dar clases presencialmente y digo, bueno, si no me hubieran limpiado el piso, no me hubieran mantenido la iluminación, no me hubieran traído a tiempo la computadora para pasar el PowerPoint, o sea, todas las funciones de apoyo, y yo personalmente no hubiera podido venir, ¿no? Por supuesto no se hubiera podido dar clase y no se hubiera podido realizar la actividad que corresponde al núcleo tecnológico de una universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Es la tecnología que normalmente tiene que ver con el área sustantiva o las áreas sustantivas a las que se dedica esa organización. En el INAP sería, bueno, dominar lo que significa hacer investigación, dominar lo que significa hacer capacitación, formación para la gestión pública. Y eso tiene que estar dominado y tiene que ser de calidad. En un segundo nivel tenemos las tecnologías de apoyo. Las tecnologías de apoyo, bueno, no las tengo en este gráfico, pero son todas aquellas que se consumen en el proceso de producción del producto principal de la organización. Porque lo que se hace en el nivel tecnológico se entrega a terceros. Lo que yo hago en la fábrica, ustedes hacen investigación y la entregan a terceros. El organismo de reforma agraria hace expropiaciones, ¿no? O sea, afecta a alguien afuera de la organización. Se organizó para expropiar, u otro se organizó para elevar grano en los puertos, y así sucesivamente, ¿no? Y la AFIP se organizó para cobrarle impuestos al contribuyente, ¿no? Y la atención primaria de salud se organizó para atender en una sala a 80 o 100 personas por día. Ese es el nivel tecnológico y eso se traduce en un servicio hacia afuera. En cambio, toda la gestión de recursos humanos, la gestión de compras y suministros, la gestión de mantenimiento, de logística, la gestión de seguridad, de limpieza, de qué sé yo, no son más de 10 o 11 o 12 a lo sumo, ¿no? De promoción y difusión, de sistemas de información, etc. Se agotan, se utilizan en el propio proceso productivo. En todo caso, puede llegar a incorporarse, ¿no?, al producto, pero no necesariamente se entrega a terceros. Se incorpora como insumo. Entonces, podríamos imaginar que esa segunda aureola que hay ahí, donde dice niveles de gestión de apoyo, estaría dividida en 10 cuadritos distintos, por ejemplo, donde cada uno de ellos podría tener una flecha que apunta hacia el nivel tecnológico, porque todas ellas le prestan servicio a nivel tecnológico. Planificación, control de gestión, sistema de información, administración de recursos financieros, etc. Todas ellas le dan apoyo. Habría un tercer nivel, el nivel institucional, donde, por ejemplo, está Alejandro, ¿no? Que dice, bueno, o está la secretaria, o el ministro, ¿no? Donde se toman ciertas decisiones estratégicas. Por ejemplo, bueno, ¿cómo vamos a reorientar ahora que nos hicimos cargo la labor del INAP o la labor de la Secretaría, ¿no? Y entonces, por lo tanto, vamos a tener que modificar internamente los planteles o tomar ciertas decisiones o hacer un nuevo edificio o qué sé yo. Montones de decisiones, ¿no?, que son las que toma, por ejemplo, la nueva administración, o incorporar nuevos productos que antes no se hacían. Ahora vamos a hacer clean-ups, qué sé yo, digo, por decir algo. No se hacía clean-ups. Bueno, esta es una novedad, vamos a hacer clean-ups, ¿no? Como en la gestión anterior, por ejemplo, se dijo, bueno, vamos a tener ahora un sistema de información diferente que lo vamos a llamar de esta otra forma. Es una decisión estratégica. Puede implicar a veces renovar el equipo informático o desarrollar nuevos softwares
o hacer un proyecto de reforma administrativa hacia adentro de la propia institución, ¿no? Es decir, no son las actividades habituales, son decisiones o son actividades que incrementan o tienden a incrementar la capacidad institucional, por ejemplo, o incrementa la capacidad de adaptación de la institución a un contexto operativo, ¿no? Incierto, donde hay que lidiar con destinatarios del producto, hay que lidiar con actores que pueden ser más o menos poderosos, que pueden incidir más o menos en la acción institucional, ¿verdad? Y por lo tanto, digamos, también es un nivel crítico y es el que está más directamente relacionado con el contexto de la organización. De modo que la incertidumbre tendría que tender a ser mayor a medida que nos desplazamos del nivel tecnológico hacia digamos, al nivel de apoyo, hacia el nivel institucional, que es el que está en la piel, digamos así, en la piel externa de la organización. Y para ir cerrando esto, porque si no nos vamos a extender demasiado, yo le voy a dar un ejemplo práctico de la aplicación de estos distintos niveles para un caso particular en el cual trabajé hace cerca de 20 años atrás, que fue bastante exitoso, que fue el plan director de control de inundaciones de la ciudad de Buenos Aires, que permitió, entre otras cosas, que Buenos Aires prácticamente no se inunde hoy en día, cosa que, digamos, los nativos digitales probablemente no recuerden porque eran muy chiquitos, pero había que cruzar Juan B. Justo y Santa Fe con el agua a la cintura, agarrado de una soga, por ejemplo, ¿no? O yo recuerdo todavía mucho más atrás en el tiempo, en la zona de Villa Crespo, donde había que poner unos puentecitos que se corrían de la vereda, ¿no? Estaban en la vereda y entonces el puente se cerraba de esta forma y uno cruzaba la avenida que tenía medio metro de alto, ¿no? Y se armaban puentecitos para cruzar la calle. Bueno, eso después se suprimió cuando fue al poco tiempo de que se entubó el arroyo Maldonado, que corre por debajo de la avenida San Juan B. Justo. Pero, por ejemplo, en el plan director de control de inundaciones, yo tuve a mi cargo las medidas no estructurales relacionadas con el plan director. Y ahí teníamos un nivel tecnológico, que son las obras de canalización, las de alerta meteorológica, hidrometeorológica, de operación y mantenimiento de los sumideros de la red, digamos, de desagüe de la ciudad, y el funcionamiento del comité de emergencia, que entra a funcionar cuando, digamos, se produce una inundación seria, ¿no? Entonces, esto, digamos, tiene o tenía dentro del organigrama de la Ciudad de Buenos Aires unidades que específicamente se dedicaban a, o eran responsables de cada uno de estos aspectos, ¿sí? En segundo lugar, tienen ustedes algunas de las áreas de apoyo que para poder ver cuáles estaban involucradas, yo miré las funciones dentro del esquema de misión y funciones o de organismo de acciones. Bueno, ¿quiénes tienen acciones que de alguna forma están vinculadas con el tema de las inundaciones? Y entonces identifiqué a todas las unidades de la organización que, como ustedes se dan cuenta, ya no son sustantivas, sino que son de apoyo, que son recursos humanos, compra, administración financiera, servicios jurídicos, etc., vinculadas con el tema de las inundaciones. Y en tercer lugar, algunas de las instancias del gobierno que, digamos, se ocupaban de tomar las decisiones más estratégicas vinculadas con la gestión de inundaciones. Tengo que aclarar acá que
este campo de actuación, esta área sustantiva de actuación, no le compete únicamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto nos mete necesariamente en el tema de las relaciones de coordinación entre áreas de gobierno, sea horizontales o verticales, que como seguramente todos ustedes saben, no funciona muy bien, ni acá ni en ninguna parte, ¿no? Porque, digamos, las inundaciones no se detenían en la Avenida General Paz, desbordaban el territorio, se metían en los municipios de la provincia, se metían en la provincia, y por lo tanto involucraban organismos de la provincia, organismos de los municipios, organismos del Estado Nacional. En última instancia, tiene también responsabilidad sobre estos temas. Y entonces, el asunto era ver qué clase de relaciones interinstitucionales tenían que intervenir en la gestión de control de una inundación. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, por un lado, armé este mapa de relaciones interinstitucionales, primero identificando los organismos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes ven ahí abajo, organismos, gobierno Ciudad de Buenos Aires, en los cuales descubrí que había en sus acciones algo que tuviera que ver con la inundación. Por ejemplo, las ambulancias de SAME que tienen que intervenir para emergencias o lo que fuere, ¿no? Salud, Hacienda, bueno, etc. En segundo lugar, organismos del Gobierno Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y municipios que también estarían involucrados. Y en tercer lugar, organismos, instituciones, sectores sociales, donde podía estar, bueno, algunas han desaparecido, ¿no? Pero podía estar Aguas Argentinas, podía estar empresas de servicios públicos en general, qué sé yo, industrias contaminantes que arrojan residuos al riachuelo, ¿no? Y que por lo tanto tienden a agravar las inundaciones, empresas recolectoras de residuos, ¿no? Uno podría decir, bueno, este es el mapa de todos los organismos que tendrían que hacer algo para que las inundaciones no se produzcan. O vamos a ponerlo en tres momentos distintos. Uno en un momento preventivo, para que la inundación no se produzca. Un segundo momento, cuando está ocurriendo la inundación. Y un tercer momento, que es la post-inundación, ¿no? O sea, ya se produjo y ahora ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo revertimos los problemas? ¿Cómo solucionamos los desastres que pudieron haberse producido? ¿No? Hay un caso maravilloso, incluso se han escrito libros, ¿no? Alrededor del, ¿cómo se llama? Esa tremenda inundación de los Estados Unidos. A ver, alguien me lo va a recordar en este momento. El Katrina. Katrina, el huracán Katrina. Exactamente. El caso ese que, bueno, hay una periodista que produjo un libro, que me acuerdo que me entrevistó justamente para escribir ese libro, pero cuenta la experiencia de Estados Unidos, ¿no? Que está, digamos, si ustedes entran a internet y buscan Katrina, bibliografía vinculada justamente con gestión pública, van a encontrar centenares de trabajos que se han escrito como caso de estudio, ¿no? De cómo no se debe manejar una inundación, porque fue un desastre. Incluso en la posinundación, donde, por ejemplo, contrataban casillas rodantes para poner a la gente, o ómnibus que se hundían en el lodo, ¿no? O mandaban a la gente a camarotes en barcos anclados en el puerto, a un costo altísimo, cuando había unos hoteles a 30 o 40 kilómetros del lugar que podían haber utilizado. En fin, hay montones de... Bueno. Pero acá viene la parte culminante de esta presentación, que es
los vasos comunicantes de todo esto, ¿no? Que son todos estos, ¿no? Ustedes ven ahí todas relaciones de a dos, ¿no? De a dos instituciones que tienen unos numeritos. Para no abrumarlos, no traje, digamos, el listado que corresponde a cada uno de estos números, donde dice exactamente qué es lo que tendría que hacer cada institución, sea en la etapa pre-inundación, preventiva, digamos, durante o después de la inundación. No todos funcionan en los tres momentos y por lo tanto desagregué este mapa en tres mapas diferentes, parciales, ¿no? Donde está indicado claramente qué es lo que tiene que hacer cada uno. Y eso es lo que se propuso, digamos, como esquema organizativo para la prevención de las inundaciones en el futuro. Yo no sé si esto funciona, creo que no, supongo. Yo supongo que el hecho de haber hecho una obra con la tunelera que se permitió hacer un enorme desagüe por debajo del riachuelo hasta el río, al río de la Plata, ¿verdad? Y producir un desagote ante cualquier inundación de más de 1 metro, ¿no? Ya tal vez con eso bastó, ¿no? Y no fue necesario que cada uno de ellos haga lo que está previsto que se haga, ¿no? Pero en todo caso, ustedes pueden tener aquí una idea de cómo para áreas tal vez menos complejas que esta de la gestión, donde tiene que intervenir coordinadamente, sea horizontal o verticalmente, más de una institución, digo verticalmente entre jurisdicciones, o horizontalmente entre organismos de un mismo nivel, qué sé yo, para atacar, digamos, el problema de la pobreza, ¿no? Que no es solamente desarrollo social, sino que es trabajo, es educación, es vivienda, es un montón de instituciones que tendrían que hacer algo. Entonces, si se diseña un nuevo programa, deberían intervenir más de una organización. Bueno, este es un tipo de esquema donde es necesario determinar quién hace qué, ¿no? Bueno. Yo saco esto y ahora recupero la visión general de todos quienes me han estado escuchando y sabré si alguno desertó o no. ¿Me aguantan un momento que me voy a buscar un vaso de agua porque cometí el error mientras ustedes piensan qué me van a preguntar, si es que me van a preguntar algo, o qué me van a criticar si van a hacer esto otro, ¿no? Un momento. Perfecto. Bueno, tenemos acá preguntas de, bueno, un pedido de Mariana y unas preguntas de Norberto, así que bueno, ahora les voy a dar la palabra a ustedes. Yo también tengo alguna pregunta y si alguien más quiere preguntar también, adelante. Me pareció, antes que venga, ¿no? Me pareció interesante también para plantear la primer parte, ¿no? De diagnósticos organizacionales, la posibilidad de plantear tipologías, ¿no? De las organizaciones, tomando dos variables. Bueno, ahí vino justo Oscar. Para... Sí. Oscar, en primer término, muchas gracias por toda la exposición, la de la otra vez y bueno, especialmente la de hoy. Para mí fue interesantísimo, muchos temas de estos, o sea, yo los trabajé y por eso para mí son temas de enorme interés. Le voy a dar la palabra, si te parece, ¿te podemos hacer algunas preguntas? Claro. Norberto, vos habías planteado algunas preguntas en el chat. Bueno, Oscar, la verdad que muy útil todo, muy interesante, abre la cabeza, ¿no? Voy a arrancar por la segunda, porque hice dos, abusando un poco, ¿no? Planteaste un modelo de análisis organizacional y me gustaría saber qué lugar ocupa acá el conocimiento. Si consideráramos al conocimiento como un recurso variable, ¿no?
como todos los recursos. Las organizaciones cuentan con recursos, pero no de una manera constante. Y a su vez esos recursos no los utilizan de manera constante, me parece. Puede haber una subutilización a veces de los recursos. Creo que estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo juega ahí, dentro de las variables que mencionaste, cómo juegan en estos modelos los recursos? ¿Qué importancia le das? Perdón, el conocimiento, ¿cómo juega? Al conocimiento, claro, claro. Sí, claro. sí, perdón. A ver, yo supongo que vos lo estás queriendo plantear desde la perspectiva de la gestión del conocimiento. Exacto. Supongo, Sí, digo. sí, 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 sí. Me parecía implícito eso, ¿no? Sí, va desde ahí. El asunto es cómo se, primero, cómo se produce y cómo se acumula y se guarda. Digamos, se guarda, digamos, para ser recuperado ese conocimiento, ¿no? Me parece que Claro. es algo fundamental, ¿no? Yo, digamos, a lo largo de los años, ¿no? Cuando me encuentro con esquemas que parecen redescubrir la rueda, ¿no? Yo digo, bueno, a esta gente, claro, lo que le falta son años de vida, ¿no? Porque efectivamente se perdieron en el medio, ¿no? Décadas de reflexión sobre temas que, digamos, otros han pensado, ¿no? Y de pronto, ¿no? Descubrieron algo que les pareció novedoso, porque tal vez porque recién están empezando o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, si vos sos especialista en gestión del conocimiento, yo más bien te preguntaría a vos, ¿no? ¿Cómo podrías hacer para que, digamos, cosas como las que se guardaron ahora en una grabación de un webinario, llamémoslo así, ¿no? Pueda ser recuperado por otros que le van a significar un ahorro tal vez notable de lecturas o de atravesar experiencias fallidas o lo que fuere, ¿no? Digo, te estoy devolviendo la pelota en cierta forma. Yo te cuento, yo lo que sí pude ver a lo largo del tiempo, ¿no? Y voy a vincular algunas de las cosas que señalé hoy con algo que no pensaba desarrollar hoy, tal vez cuando recupere energías podamos volver a reunirnos con otro tema, ¿no? Pero que es la vinculación de este esquema que yo presenté hoy con otros esquemas posibles, ¿no? Porque si bien yo creo que no hemos agotado para nada el conocimiento de la realidad acerca de las organizaciones, sí creo que llegamos a un punto en que valdría la pena, digamos, que ciertas cosas ya las demos de una vez por todas conocidas y no sigamos inventando la rueda, ¿no? Por ejemplo, y acá quiero hacer una mención de otro tema que lo planteo solo como para que, no digo la semana que viene, pero en algún momento podamos tener otro encuentro. En el año, creo que comenté algo acerca de la metodología SATSI, ¿no? Sí, sí, La vez pasada. sí. Claro. Y comenté que cuando lo conocí a Lento Belén, que fue el que la estaba aplicando en ese momento en el Banco Mundial, tuvimos un primer encuentro, de acuerdo, en un organismo especializado en agricultura, que existe todavía, pero no del gobierno nacional, sino internacional. Y entonces, bueno, justamente le estaba evaluando, y me puse a trabajar después con él en eso, evaluando los déficits de capacidad institucional en todo el sector agropecuario argentino.
un proyecto de 300 millones de dólares. Y entonces él me comentó que había estudiado las causas por las cuales los organismos, los proyectos del Banco Mundial fracasaban y había leído centenares o mil proyectos distintos. Lo mencioné, ¿no? La vez pasada. ¿O Sí, no? sí. Sí, sí, sí. Bueno, y llegó finalmente a 6 variables, ¿no? Y entonces, digamos, traté de adivinar cuáles eran, y entonces adiviné 5 de las 6. En realidad eran 5, no eran 6. Y hay que considerar que son 5, estrictamente, ¿no? Y bueno, y ahí después le escribió el trabajo, yo se lo evalué, y fue publicado por el Banco Mundial, pero después, en determinado momento, yo me puse a pensar que ese esquema y el esquema que yo había desarrollado, y después encontré un trabajo de Roberto Martínez Nogueira, muy interesante, que había hecho también allí por los años 80, creo yo, 70 u 80, ¿no? De análisis organizacional, con un montón de variables. Entonces recuerdo que armé una especie de cuadro comparativo de los 3 esquemas. Lo debo tener en alguna parte, ¿no? No lo busqué esta vez. ¿Y cuál era la correspondencia que podía haber entre las variables que cada uno de estos modelos usaban? Y puedo asegurarles que son las mismas, que las llamamos simplemente de manera diferente, o que enfatizamos algún aspecto de estas variables, ¿no? Con lo cual, digamos, a ver, creo que esa tarea de sistematización y bueno, no sé cómo se le llama desde el punto de vista de gestión del conocimiento, pero digamos las bibliotecas, llamémoslo así, ¿no? Donde se guarda ese conocimiento, ¿no? Debería ser algo accesible, algo utilizable en los procesos de formación, ¿no? Porque, un caso típico, ustedes se ocupan, por ejemplo, varios de ustedes estudian políticas públicas, ¿no? Debe haber 14.000 definiciones de lo que es una política pública. Cada uno usa palabras diferentes. Y yo les puedo asegurar que todas dicen más o menos lo mismo, ¿no? Hay una cosa esencial dentro de esas distintas definiciones, que bueno, por una cuestión de qué sé yo, de querer acuñar novedades, ¿no? Yo propongo esta definición, ¿no? Y parece que se ha innovado, y en realidad no se innovó nada. Entonces, no sé, no sé si te contesté la pregunta, pero es una lucubración alrededor de lo que vos me preguntás. Sí, sí, igual yo me permito tomar la pelota. De este webinar yo tomo varias cosas. Me la pasé anotando y voy a ver cómo las recupero, por lo menos las que puedo, con lo cual algo es algo. Me parece que sirvió como para la gestión del conocimiento este webinar, por lo menos para mí. Y la otra cuestión, yo me refería a la gestión del conocimiento, que el conocimiento puede ser más abstracto y más difícil de recuperar, y también más simple para las organizaciones. Por ejemplo, hay veces, trabajando en el Estado, en distintos organismos, de distintos ministerios, sucede que cosas simples no se llegan a hacer por errores que se cometen, y cuando se propone hacer un simple protocolo, porque esas cosas se repiten, a veces no se hace, y si se hace después no se recupera. Entonces, yo creo de alguna manera en ese sentido de que son valiosas las cosas que sucedieron y los aprendizajes que generan los errores cometidos, pero eso no más. Bueno, devolví lo que me habías pasado. Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Adelante. Oscar, Mariana tenía un pedido para hacerte. Mariana, adelante. Sí, Bueno. solo, ¿qué tal, Oscar? Solo pedirte si nos podías compartir, o por lo menos a mí, el PowerPoint. Sí, no tengo ningún problema. Sí, se lo mando. Juan lo debe tener seguramente, pero se lo mando, sí.
Perfecto. En Por realidad otro lado, es mucho más largo que esto, pero digamos, yo tomé solamente 3 o 4, digamos, pantallas nada más del PowerPoint. En realidad es un módulo de discursos que se refiere a análisis organizacional, pero es mucho más largo que esto. Bueno, buenísimo. Si nos lo compartís, nosotros se lo pasamos a Mariana. Dale. Te quería hacer una pregunta. A mí todo el tema de la función de producción que vos hablaste me resulta interesantísimo. Voy a hablar cortito porque me molesta cuando la gente hace preguntas largas porque la gente no quiere escuchar el que pregunta sino el que responde. Pero te voy a contar algo muy corto. Cuando yo terminé la facultad estuve 6 meses en Ford trabajando en la automotriz y tenían una función de producción perfecta. Vos sabías cada pieza que tenía el auto, cada la rueda, el carburador, bueno, lo que había en ese momento, estaba toda la función de producción del auto. Cuando yo empecé a trabajar en el Estado, traté de replicar un poco eso y me surgió que era muchísimo más complejo en el Estado. Claro. En políticas universitarias, etcétera, todo parece ser más complejo, no hay una relación docente-alumno exacta, no hay un plan de estudio exacto, hay cuánta investigación, cuánta extensión, cuánta docencia, etcétera. Entonces, ahora, en términos concretos, hubo 2 experiencias. Una es en el CIN. Yo fui como representante en la UBA. Ante el CIN se hace un modelo de pautas que sería una función de producción. Ahora, hay un componente político tan fuerte entre las universidades, o político o de política universitaria, como quieras. Las universidades deben ser grandes o chicas. Bueno, es un debate que va a ser el tamaño óptimo de universidad. Por lo tanto, el algoritmo tenía una discusión más tanto política como técnica. Y después me pasó, hay una cosa que el gobierno anterior, el macrismo, trabajó con las plantas óptimas. Un diseño que tendría que ver con la función de producción. Ahora, había un algoritmo para siempre hacer un ajuste. Si vos decías, mira, yo tengo tal cosa y tengo 100, bueno, vos tendrías que tener 80 y echar a 20. O por lo menos en la mayoría, porque había un subtexto detrás de esa política que era achicar. Ahora me están haciendo trabajar, como esta gente sigue teniendo que trabajar con plantas óptimas, me hacen preguntas, pero ahora la idea es, tenemos una visión inversa, por lo tanto el algoritmo tiene un ajuste en sentido inverso. Entonces voy a la pregunta. ¿Cuánto hay en las plantas óptimas con la complejidad en el estado que indisociable de la política o de la orientación, etcétera? ¿Cuánto hay de técnica en la función de producción? Bueno, mira, yo justamente cuando empezaste a hablar me estaba acordando de las plantas óptimas, que no es un tema de una gestión previa, sino que viene de la época, creo que era Morduchovich, si no me equivoco, el primero que empezó a trabajar en educación con plantas óptimas, ¿no? Y nosotros mismos, en un equipo que armé hace por lo menos 20 años, más de 20 años, ¿no? Tuvimos que responder a una demanda de consultoría del Banco Mundial, donde quería determinar cuál era la cantidad de personal que debían tener las áreas de educación, pero no las escuelas, sino las administraciones educativas, digamos los ministerios, ¿no? Concretamente, en las provincias, y concretamente lo hicimos, ese trabajo, en Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Salta. Trabajaron algunos exalumnos míos de la maestría de Administración Pública, como Gustavo Badía, me parece. Y nos dijeron que lo que querían era armar un modelo de contraste. No nos decían mayormente cómo tenía que construirse ese modelo de contraste. Y recuerdo que ganamos 2 equipos, uno fue un equipo del Instituto Di Tella y otro equipo nuestro,
el equipo de Vitela, me acuerdo que trabajaba Roberto Martínez Nogueira, y tomaron Tucumán, provincia, Tucumán, Buenos Aires y no me acuerdo qué otra provincia más. Nosotros tomamos las otras 4. Armamos un equipo de casi 20 personas. Desagregamos todas las funciones de apoyo del área educativa en 46 procesos de gestión. Cada proceso de gestión tuvo, digamos, un responsable que era supuestamente el especialista de ese proceso, y por lo tanto había que desagregar ese proceso en tareas. Determinar que está en el PowerPoint, que yo no lo voy a poner ahora porque vamos a perder tiempo. Pero, digamos, hay una planilla que hoy en día, por supuesto, se puede hacer perfectamente con computación, donde hay que tener un código de tarea, uno indica, digamos, codifica las tareas, y cada proceso lo desagrega en tareas, donde un proceso implica desde la primera hasta la última tarea necesaria para que el proceso se complete. Por ejemplo, hacer un concurso docente empieza con un llamado, o primero sí, supongamos que empezara con un llamado a concurso, ¿no? Para lo cual hay que hacer un aviso, poner un aviso en el diario. Entonces alguien tiene que poner un aviso en el diario, esa es una tarea. Pero antes de poner el aviso en el diario tiene que redactarlo. ¿Cuántos concursos se hacen al año? Ponele que se hacen 2 concursos al año. Pero pasar lista, digamos, tomar el presente se hace todos los días. ¿Cuánto lleva pasar lista? O, digamos, controlar la asistencia. ¿Cuánto lleva? Estamos hablando, por supuesto, de tareas muy detalladas de cada proceso de gestión, donde un proceso de gestión puede tener 30, 40 o 50 tareas. ¿Sí? Entonces, si uno determina qué perfiles de personal hace cada tipo de tarea, codifica el perfil de personal e indica en cada tarea qué tiempo le demanda realizar una tarea y multiplica la cantidad de tareas por el número de las que se hacen en el año. Algunas se puede hacer una vez al año y otras 300 veces al año, y algunas más, por ejemplo. Entonces llega a determinar la cantidad de horas persona año que son necesarias por perfil. ¿Me siguen? Sí, 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 sí. Con lo cual yo llego a un número. Luego miro qué cantidad de gente tengo en el organismo con esos perfiles. Y por ahí puedo estar poniendo dentro de los procesos de gestión algunos que no se hacen. Por ejemplo, qué sé yo, evaluación de desempeño, por ejemplo, o programación de lo que sea, no sé. Que por ahí no se hace, pero que sí forma parte de un deber ser de lo que es la tecnología educativa, ¿no? La tecnología de la administración educativa. Nosotros hicimos esa tarea, comparamos las 4 provincias, validamos el modelo de contraste con los responsables de cada uno de los procesos de gestión, tarea de enano, ¿no? Y determinamos que había un sobrante neto, ¿no? Porque yo desde el diagnóstico de la Administración Pública Uruguaya hablo del síndrome sobra-falta, ¿no? Que ustedes ya me habrán escuchado hablar, porque lo mencioné, digamos, en el webinario del INAP. Había un sobra-falta donde sobraba neto entre un 15 y un 35% de gente. ¿Válido? ¿No válido? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Yo creo que es posible, pero es muy laborioso. Muy laborioso.
Pero de todas maneras, lo que vos decías en tu pregunta, me parece que es absolutamente crítico. Yo creo que ese es uno de los aspectos más descuidados, ¿no? No hay mucho análisis presupuestario donde se vea cuál es la relación técnica aceptable o deseable entre gasto en personal, infraestructura y bienes y servicios no personales. Correcto. Bueno, yo quería hacer una pregunta, no sé si estoy a tiempo. Dale, Graciela. Oscar, vos cuando presentabas tu triángulo de diagnóstico organizacional y colocaban en uno de los vértices las normas y nos advertías, miren que por norma... Marco normativo, digamos. Claro, marco normativo, lo estoy entendiendo en un sentido amplio, nos contabas, para incorporar también, hasta incluso nos decías, los planes anuales de gestión, proyectos, programas. Entonces estaba tratando permanentemente... Perdón, hasta poder meter un código de ética, por ejemplo. Por ejemplo, también. Entonces estaba pensando, tratando de articular el proceso de las políticas públicas con tu triángulo de diagnóstico organizacional. Entonces pensaba si lo que vos colocabas hacia la izquierda, que eran estas demandas, que a veces venían desde fuera del organismo y demás, no son, o no se puede equiparar, o en qué sentido lo pensás, con los inputs que van entrando para la generación de políticas públicas, y este marco normativo amplio son las formas en que se implementan las políticas públicas en el marco, obviamente, de las misiones y funciones de la organización a la que nos estamos refiriendo. Y si fuera así, la orientación de la política pública no es algo que después impacta en esta función de producción. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que más conozco, que es la capacitación en el Estado. Determinada forma de pensar la política de capacitación de funcionarios públicos, hasta incluso te diría determinados marcos pedagógicos para pensarla, puede hacer que vos necesites más o menos gente, más o menos tecnología dura, lo que llamamos competencias sustantivas, que en otras orientaciones de política. Entonces, toda esta función no es dependiente de la orientación de la política pública que ese organismo en un determinado periodo quiere implementar. Por supuesto, digamos, si vos tenés una orientación, digamos así, enciclopedista, por ejemplo, ¿no? Respecto de una orientación más alineada con nuevas tecnologías, ¿no? Donde vos de pronto robotizás ciertas funciones, ¿no? Y decís, bueno, a ver, cada cual se trae un robotito a casa, ¿no? Y hace, digamos, su propio proceso de aprendizaje interactuando con el robot, ¿no? Hoy en día, digamos, si ustedes van a Japón, está cada vez más difundido, ¿no? La robotización de la educación, e incluso algunos pronostican que, o por ejemplo, si haces inmersión virtual, ¿no? Y entonces en lugar de hacer una enseñanza enciclopedista donde le explicás cómo fueron cómo fue el descubrimiento de América, ¿no? Le pones un casco al estudiante y ve a Colón desembarcando en Guananí, ¿no? Y no le tenés que explicar con 3 capítulos eso, sino que lo entendió el tipo bajando del barco, ¿no? Y hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en universidades australianas, ¿no? Creo que australiana era, lo cito en mi libro, en el nuevo libro, ¿no? El caso ¿no? Donde, por ejemplo, se ha determinado que es mucho más efectiva la educación con inmersión virtual, ¿no? El impacto que produce que la más convencional, ¿no? Entonces, sin duda que la orientación de la política de capacitación te va a estar afectando la función de producción, es obvio.
Como digo, capacitación puede ser cualquier otra, es decir, no podrías calcular, si vamos a hablar de dotación óptima, digamos, per se en función de la razón de ser de ese organismo, si no la vinculás con el tipo de política pública, porque por ejemplo una política pública de desarrollo social que se proponga garantizar determinados derechos que antes no estaban garantizados en una extensión territorial federal, etcétera, etcétera, te va a implicar muchos más recursos, y no en el sentido que esté sobrando gente, sino en el sentido que cambia la orientación de la política pública, y eso te cambia la función de producción. No está tanto asociado a la naturaleza del organismo o a su conformación organizacional, no, claro, sino a la orientación de la política pública de que se trate. Mirá, primero déjame decirte que efectivamente lo que vos señalás en la relación con el ciclo de las políticas públicas, es totalmente así. Digamos, yo tengo otro esquema para eso, pero digamos, está implícito en este esquema, porque las demandas que vienen de afuera o necesidades, en realidad es el momento del ciclo donde se plantea el problema, ¿verdad? En el momento de vos tenés opciones de política, como vos mismo estás planteando, y entonces se descartan algunas, ¿no? Y se adopta finalmente alguna otra, ¿no? Y luego tenés todo el tema de la implementación, ¿no? Que implica el armado de la estructura organizativa y los procedimientos de gestión necesarios para producir lo que haya que producir, y bueno, falta, digamos, en todo caso, pero también está implícito, digamos, dentro del comportamiento de los funcionarios, la atención del usuario, el destinatario, del otro lado del mostrador o de la ventanilla, ¿no? O de cuál sea, digamos, la barrera que lo separa de su cliente, ¿no? Sin duda, es así. La concepción por ejemplo, voy a dar un caso que es interesante respecto a lo que se está planteando. Cuando yo estuve ahí en la subsecretaría de Reforma Administrativa, en la época de Alfonsín, llegó un día el hermano del presidente, a quien se le había encomendado ¿cómo se llama? Alfonsín, no me acuerdo el nombre en este momento. Raúl. ¿Raúl? ¿Raúl? No, Raúl no. Me refiero al hermano del presidente. No, el de las cajas PAN. El de las cajas PAN. El de las cajas PAN. Claro, el programa PAN. Y él estuvo a cargo del programa alimentario nacional. Vos ahí podés tener distintos esquemas. Bueno, ahí se creó un programa. ¿Por qué? Porque era mejor tener un organismo ad hoc fuera del Ministerio de Bienestar Social, creo que se llamaba en aquel momento, que tener, digamos, y pasar por todas las instancias burocráticas, que tener un organismo ágil con una unidad ejecutora dependiente de fondos de un organismo internacional, como, bueno, han proliferado tanto durante tantos años en el sector público, ¿no? Entonces vino y me dijo, bueno, necesito 3.000 agentes PAN. ¿De dónde sale el número? ¿No? Primera decisión. ¿Qué conviene? Armar una caja de alimentos que tenga que tomar en cuenta la especificidad regional de cómo se alimenta la gente en el Chaco versus la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Que no es la misma dieta normalmente. Conviene entonces darle una caja de alimentos en su casa, conviene darle un vale para que vaya a un almacén y compre, conviene hacer una transferencia bancaria. Bueno, en aquel entonces no era tan sencillo porque no había digitalización que permitiera hacer lo que permite hoy la tecnología, ¿no? Pero había esquemas alternativos que podían no llevar a que se arme una caja de alimentos, ¿no? Sino algún otro tipo de, digamos, de resolución del problema del hambre, ¿no? De la alimentación. Yo le dije, ¿por qué 3.000? ¿No? Bueno, porque van a hacer falta. Bueno, por supuesto, creo que yo mismo me puse a calcular
cuántas familias podía atender un agente PAM, que además tenía que transmitirle normas de higiene, normas de preparación de las comidas, etcétera, ¿no? ¿Cuántos podía atender en una unidad de tiempo? Por otro lado, vos tenés que capacitar a la gente, de la noche a la mañana no podés largar a todo el mundo a la calle, ¿no? En este momento el ministro de Desarrollo Social, cuando lanzó su programa, dijo, bueno, vamos a empezar primero por tal ciudad, por tal provincia, y vamos a ir extendiendo. Bueno, entonces, es gradual, no podemos designar 3.000 personas que vamos a tener ociosas sin trabajar. Finalmente fueron, creo, 700, más o menos, las personas que se designaron. ¿Sí? Muy lejos, ¿no? Muy lejos del número que me vinieron a pedir. ¿Tá? Entonces, otro ejemplo que me acuerdo también de aquella época, ¿no? Álvaro Alzogaray se queja en los diarios de que Ferrocarriles Argentinos, que existía como empresa en aquel entonces, había trenes que circulaban, que iban al interior, había incorporado 5.000 personas a su planta de personal, y por lo tanto había elevado de 100.000 a 105.000 el número de empleados de ferrocarriles. Entonces, yo llamé al presidente de Ferrocarriles, digo, ¿qué pasó? Efectivamente, es cierto lo que dice Alzogaray, dice, lo que pasa es que tengo una restricción presupuestaria, no puedo contratar mantenimiento de vías, y tengo tal cantidad de vías en riesgo, ¿no?, de colapsar. Por lo tanto, tuve que contratar personal propio para hacer mantenimiento de vías. Entonces, estaba la partida posible para contratar gasto en personal, pero no la partida para bienes y servicios no personales, digamos, que era lo que había que contratar. ¿Se dan cuenta otra vez, digamos, el problema de la función de producción? ¿Cómo entra a jugar? Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Nos interesa toda la parte más teórica del principio, los ejemplos, etcétera. Muchas gracias por la exposición de la vez pasada y por esta, un poco porque te consideramos hombre de la casa y un poco porque somos pedigüeños, mangueros, te vamos a pedir ayuda alguna otra vez. Como te comenté la otra vez, Lucas Iramain está trabajando en el informe trimestral de estructuras del Estado Nacional, que ahora va a ser lo de los ministerios desde su origen. Después va a aplicar un modelo de Mintzberg sobre estructuras también. Así que en algún momento te vamos a pedir ayuda porque te sabemos expertos en el tema. Te reitero el agradecimiento y le voy a dar la palabra a Alejandro, si querés cerrar. Sí. Juan, Gracias, Oscar, gracias por todos estos cursos. Y yo los escuché atentamente, porque todo lo que vos expusiste, digamos, un poco de ese paradigma racional y técnico de la organización que salió, después lo que te comentaba Juan Doberti, ¿no? Ahí nos conocimos, en el Ministerio Interior, trabajando en el ajuste, digamos, siempre. Mi sensación era que podíamos medir a todo el resto de la administración, ¿no? A los de abajo, si vos querés, pero nunca podíamos medir la parte política. O sea, ¿cuál es la cantidad de políticos óptima? ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de decidir que puede tener un político? Es decir, que justamente los criterios más importantes del esquema, justamente la calidad de la decisión pública, era dificilísimo de medir, si no imposible, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre me pareció. O sea, como que contamos a los que pueden ser contados, pero no evaluamos lo que es difícil de evaluar, a los políticos. Me incluyo ahora en la categoría más de político que de técnico. Y te digo que al poder le cuesta mucho evaluarse a sí mismo, o reconocer cuáles son las buenas decisiones o malas, ¿no? Ese es un tema que en algún momento va a haber que abordarlo, sin una mirada tecnocrática, ¿no? Porque los tecnócratas lo hacen muy fácil. ¿Cuántas leyes firmó? ¿Cuántos decretos? No se trata de cuántas leyes, cuántos decretos, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de decisiones toma usted? ¿Perjudican gente? ¿Benefician gente? Entonces ahí hay todo un tema. Yo sé, es más, ¿te animás a hacer un tercer encuentro como este, con esa reflexión,
si hay alguna forma de medir la eficiencia de alguna organización política. ¿Hay más? O sea, como te tiro un pelotazo ahí, es un desafío. ¿Qué te parece? Mirá, Alejandro, tal vez podríamos patear esto para un poco más adelante, este tema. Te digo por qué. Porque el CLAD me invitó a formar parte del grupo de expertos que va a estar trabajando en el índice de gobernanza latinoamericano, ¿no? Ah, muy bueno. Y el índice de gobernanza, bueno, va a estar ahí Luis Aguilar de Villanueva, ¿no? Va a estar Carles Ramió, creo, y no sé, alguien más, y Regina Pacheco, ¿no? Y bueno, yo estuve viendo los materiales que ya se han producido. Yo me estoy incorporando ahora al grupo y vamos a tener seguramente varios encuentros virtuales, supongo, todos ellos, ¿no? No sé si finalmente se viajará o no a Portugal para el Congreso, pero bueno, quedará por verse. Pero es un tema que está directamente relacionado con lo que vos estás planteando, ¿no? Porque en esta noción de gobernanza hay montones de preguntas que tienen que ver finalmente con algunas de estas preocupaciones, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el valor público de lo que se decide políticamente, ¿no? Creo que eso es lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Sí. Y si hay forma de medirlo. Y el énfasis va a estar puesto justamente en la medición. Yo no sé, digamos, cuán viable es lo que se está empezando a discutir por ahora. Tengo algunas dudas por los materiales que he visto hasta ahora, ¿no? Pero siempre se puede evaluar, siempre hay posibilidad de evaluar, por lo menos por aproximación, ¿no? Yo no digo, metodológicamente es posible imaginar formas de hacerlo, ¿no? Y si no, probablemente se trate de un tema que no vale la pena evaluar, ¿no? Así que si vale la pena, debe haber forma de medirlo. Bueno, qué alegría. Bueno, a la vuelta de esa actividad, ¿te animás a darnos ese enfoque, digamos, de ese ciclo que vas a hacer ahora con el CLAD? ¿Con qué? ¿Perdón? A darnos el resultado, a transmitirnos el resultado de eso que viste con el CLAD. La actividad que vas a hacer ahora con el CLAD, que nos decís sobre con el CLAD, sí, por supuesto, vale. Claro. Comprometemos, si querés acá. Por otro lado, va a tener estado público esto, ¿no? Va a ser el índice de gobernanza latinoamericano, va a ser objeto seguramente de un informe final y todo eso. Pero ¿También? creo que... Acá te pedimos el lado oculto, o sea, los comentarios tuyos, digamos... Mirá, Alejandro, en el año 70, ¿no? Sí. Y todavía pueden encontrarlo entre mis artículos en inglés en mi página, que la tengo sumamente atrasada, faltan 40 trabajos por lo menos allí, ¿no? Lamentablemente no tengo tiempo de actualizar mi página, pero en el año 70 escribí un trabajo para participar en una conferencia que tuvo lugar en Nueva York, y fui a presentar mi trabajo allá, me acuerdo. Recién estaba regresado de la universidad, ¿no? Había vuelto un año antes de California. Y el artículo se llama Indicators of Bureaucratic Performance, indicadores de productividad burocrática, ¿no? Está en la revista Filipina de Administración Pública, el artículo publicado, pero también lo pueden encontrar en mi página web, ¿no? Así que el que le interesa leer, digamos, excavar en, digamos, las profundidades del tiempo y de los montículos de papeles, pueden encontrar un artículo mío del año 70 que se llama Indicadores de Productividad Burocrática, que en aquel entonces era mucho más difícil medir, ¿no? Mucho más difícil. Y justamente menos burocracia, ¿no? Así que bueno. Bueno. Quedo comprometido, pero no me pidan ya.
No, un poco Oscar, más adelante. un gusto y te esperamos. Estamos igual en contacto. Sí, por supuesto. Bueno, simplemente agradecerte, porque lo que vieron ustedes frente a sí hoy y la vez pasada es valiosísimo. Porque es un lujo tenerte acá, sinceramente un lujo con L mayúscula. Así que yo te quiero agradecer porque para nosotros es muy valioso y nos estás ayudando a formar el equipo, Oscar. O sea, es importantísimo esto. Así que mil gracias. Y te recuerdo también, nos tenés que mandar el link de la grabación, anterior no nos lo mandaste. Sí, sí. Bueno. Así transformamos esto en un webinar del INAP. Bueno, Hay gente que nos dice, háganlo abierto. Bueno, la forma de hacerlo abierto es el webinar. Así que ahí vamos. Cuando vos te acuerdes de mandarnos el link, nosotros procedemos. Ok, ahora voy a interrumpir la grabación. Ahí está. Bueno, les agradezco, como decían antes las radios antiguas, la atención dispensada, ¿no? Y el tiempo es tirano, dicen también, ¿te acordás? El tiempo era tirano. Claro. Es así. Bueno, gracias a todos. ¿Vamos saliendo? Chao. Bueno, muchas gracias, Oscar. Chao, chao, chao.